Cuando hablamos de educación popular tenemos que tener en cuenta la IAP y la Escuela de Frankfurt, ya que ellas nos proporcionan un apoyo teórico de lo que hoy conocemos como educación popular. IAP, Investigación, Acción y Participación, es un enfoque investigativo y una metodología de investigación aplicada a estudios sobre realidades humanas. Con este enfoque se refiere a una orientación teórica filosófica con un marco teórico en torno a cómo investigar. El enfoque de esta es encarar el desafío de generar conocimiento con actores sociales desde una realidad para que ellos asuman con el poder de transformarla creativamente. El objetivo de la educación popular es contribuir a la construcción de una democracia sustantiva, real y no solo formal, en la que todas las personas y pueblos tengan la capacidad y posibilidad efectivas de participar en condiciones de igualdad, impulsando cambios sociales liberadores a favor del desarrollo y de un mundo más justo, solidario y cooperativo, y en mejor armonía con la naturaleza. Rasgos de la educación popular. Torres plantea que hay por lo menos 5 rasgos que caracterizan a la educación popular hoy. El primero, una lectura crítica de la realidad social cuyo punto de partida para el análisis es la sociedad capitalista, la indignación frente a la injusticia. El segundo, opción ético-política, construir la esperanza de que otros mundos son posibles. El tercero, contribuir a los sectores populares como sujetos de cambio y de transformación. Las víctimas, los excluidos, estarían llamados a actuar. El cuarto, afectar la conciencia. El quinto, esfuerzo por construir propuestas metodológicas didácticas, basadas en la participación. El núcleo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es la discusión crítico-ideológica de las condiciones sociales e históricas en la que ocurre la construcción de teoría y la así mediada crítica de esas condiciones sociales. La relación resulta de la pretensión de conceptualizar teóricamente la totalidad de las condiciones sociales y la necesidad de su cambio. Antes de empezar a hablar cuáles son los tipos de técnicas en educación popular, debemos tener en cuenta la utilización de estas. Entonces, como toda herramienta, hay que saber para qué sirve una técnica y cómo y cuándo se debe utilizar. Las técnicas debemos dirigirlas siempre hacia un logro específico, a un objetivo preciso y conciso. Como mencionamos, el uso de la técnica debe estar siempre en función de los objetivos concretos que tenemos en un programa. Así como acabo de mencionar que hay que relacionar la técnica con el objetivo, debemos también precisar el procedimiento a seguir para su aplicación adecuada. Uno de estos puede ser el número de participantes con el que voy a realizar una técnica en específico o también el tiempo disponible. Entonces, teniendo en cuenta el procedimiento y la aplicación de la técnica, se calcula el tiempo aproximado que se necesita. Siempre se debe detallar el procedimiento. Eso nos permite conducir correctamente a la teoría hacia el objetivo planeado. Nos permite precisar el manejo de la técnica. Toda técnica debemos conocerla bien, saberla utilizar en el momento oportuno y saberla conducir correctamente. A veces es frecuente que una técnica sencilla no nos entusiasme o simplemente no nos llame la atención y no queramos trabajar con ella, pero estamos pensando erróneamente, porque tenemos que tener claro siempre hasta dónde queremos y podemos llegar en una discusión con esta técnica que nos llama la atención o la que es conveniente. Pues bien, una sola técnica por lo general no es suficiente para trabajar un tema en específico. Siempre debemos estar acompañados de otras que nos permitan un proceso de profundización ordenado y sistémico. Hay que tener en cuenta que para todas las técnicas debemos tener creatividad e imaginación para modificarlas, adecuarlas y crear unas nuevas, de acuerdo a los participantes y a las situaciones específicas que se deba enfrentar. Este elemento nos permite amarrarnos a una técnica entre sí, sino a un proceso de formación que estamos tratando de llevar a cabo, donde lo fundamental no es la técnica, sino el objetivo que se persigue a través de esta. El proceso mismo de formación, la concepción metodológica que está guiada, y aquí la técnica puede tener múltiples y variables procedimientos al aplicarla con diferentes participantes en diferentes situaciones o diferentes objetivos. Las técnicas deben ponerse al alcance de todos para que éstas sean utilizadas de una forma creativa.
Para la utilización de una técnica auditiva o audiovisual se ha requerido de un trabajo de elaboración previa, por lo general no es producto de la reflexión o el análisis del grupo mismo que lo ha realizado. En ella se presenta una situación, un tema o una interpretación basada en una investigación, análisis y ordenamiento específico de quienes la produjeron. En este sentido decimos que aportan siempre elementos de información adicional para que el grupo que lo está utilizando enriquezca su reflexión y su análisis para algún tema en especial. Encierran siempre un punto de vista particular y esto lo tenemos que tomar en cuenta como un material que aporta elementos nuevos o interpretaciones que permiten profundizar el tema que se está vivenciando. Cuando utilicemos esta técnica es necesario que los coordinadores conozcan de antemano su contenido, para que verifiquen si realmente es una herramienta de reflexión y no un elemento de distracción. Para esto es importante siempre hacer una discusión para analizar el contenido o el mensaje presentado con una técnica auditiva o audiovisual. Es muy útil tener preparadas algunas preguntas para esta etapa, ya que nos permite reflexionar sobre el contenido y contrastarlo con la realidad del grupo. Aquí tenemos dos medios. Los medios naturales, aquellos que provienen de sonidos de animales, de la naturaleza, como la lluvia, el sonido del viento, de las olas, de los latidos del corazón. A través de estos, en experiencias grupales o individuales, podemos hacer que las personas experimenten sensaciones o emociones encontradas y a través de esto, pues hacer una reflexión respectiva. En los medios técnicos podemos emplear herramientas como un diaporama, una charla, un radioforo y un cineforo, entre otras. Las técnicas vivenciales se caracterizan por crear una situación ficticia, donde nos involucramos, reaccionamos y adoptamos actitudes espontáneas, nos hacen vivir una situación. Podemos diferenciar las técnicas vivenciales en las de animación y las de análisis. Las técnicas de animación tienen como objetivo central animar, coaccionar, crear un ambiente fraterno y participativo. Estas técnicas deben ser activas, deben tener elementos que permitan relajar a los participantes, involucrar al conjunto y deben tener presente el humor. El objetivo central de estas dinámicas es dar elementos simbólicos que permitan reflexionar sobre situaciones de la vida real. Aparte del elemento simbólico, el tiempo juega un papel importante en la mayoría de las técnicas vivenciales. Les da dinamismo en la medida que es un elemento de presión. Quien coordina una dinámica vivencial debe hacer uso flexible del tiempo, de acuerdo a cómo se está desarrollando la dinámica, sea para presionar o para permitir que elementos propios del grupo de participantes se desarrollen. Otro aspecto a tomar en cuenta son las reglas en las dinámicas. Estas siempre deben ser aplicadas con flexibilidad, no son estrictas ni intransigibles y son elementos también de reflexión, por lo que debemos analizar el significado que tienen en la realidad. Las técnicas de actuación sirven para representar situaciones, comportamientos o formas de pensar. Funcionan teniendo una presentación ordenada y coherente, dando un tiempo límite para que se sinteticen los elementos centrales y utilizando la experiencia. Un ejemplo de las técnicas de actuación serían el sociodrama, el juego de roles o un cuento dramatizado. Hoy les voy a hablar de las técnicas visuales. Estas se diferencian en dos tipos, las técnicas escritas y las técnicas gráficas. Las técnicas visuales escritas es aquel material que utiliza la escritura como el principal elemento. Por ejemplo, el papelógrafo o la lluvia de ideas por tarjetas. Estos son elaborados por el grupo en proceso de capacitación, de modo que son el resultado directo de lo que el grupo conoce, sabe o piensa. Para este tipo de técnicas debemos procurar que la letra sea grande y clara para ser leída por todos, que la redacción sea concreta, ya que la intención es dejar por escrito las ideas centrales sobre el tema. Su objetivo es centrar y concretizar ideas para aportar elementos nuevos a la reflexión del grupo. Su utilización siempre debe permitir la participación y discusión colectiva sobre el contenido.
Las técnicas visuales gráficas se expresan esencialmente por contenidos simbólicos, con la intención de ser interpretadas. Cuando se utiliza esta técnica se debe empezar por describir los elementos presentes en el gráfico. Su objetivo es que los participantes hagan una interpretación y que las personas que elaboraron el gráfico expongan cuáles eran las ideas que trataron de expresar. Esto permite la participación de todos en la medida en la que se exige un esfuerzo de interpretación por parte de unos y de comunicación por parte de otros.